Buenas noches, soy María Emma Mejía y junto con Margarita Rojas estamos aquí presentándoles Perspectiva Mundial. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó hoy en una inusual rueda de prensa en la mañana de hoy lo que ya era un secreto a voces: el inicio de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba en medio de su peor crisis energética en casi 7 décadas. De la mano de su secretario de Estado, de Marco Rubio, que como ustedes saben tiene padres cubanos, y de Raúl Castro, Raulito, como le dicen al nieto de Raúl Castro, se confirma esta noticia, de la cual usted ha hablado, Margarita, yo creo que casi todo el día a lo largo de las emisiones de Noticias Caracol, y con la que Donald Trump busca una transición política en la isla, y Díaz-Canel dice que apenas quiere identificar problemas y buscar soluciones, encomillado sobre la base del respeto a los sistemas políticos de los dos países, cierro esa comilla, Margarita. María Emma, y eso es lo que habrá que ver, justamente, ¿qué se está cocinando para Cuba y cuál puede ser el rumbo que están definiendo para este país que ha estado en la mira de Estados Unidos desde los tiempos de la Guerra Fría y que estuvo incluso a punto de ser el epicentro de una crisis nuclear? Para hablar de eso hemos invitado a Andy Gómez, exdirector del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami. Pues Andy Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Usted Un placer estar desde la Florida, gracias. Un placer estar con ustedes. Pues este es un día de verdad alentador, creería usted, en el balance después de una rueda de prensa prácticamente inesperada, muy temprano en la mañana, poco usual en el régimen cubano. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sucedido a lo largo del día y lo que venía ya cultivándose, como lo decíamos al comienzo? Bueno, todo el mundo sabía que había la conversación andando entre los Estados Unidos y Cuba, así que no era ninguna sorpresa para nadie. Lo que salió ayer por la tarde fue la noticia de la Cancillería cubana que iban a soltar a 51 presos. Ahora mismo, hace unos minutos, acaba de empezar a llegar los nombres de esas personas y tengo que ver qué tipo de presos son, si son presos políticos o presos comunes, ¿no? La llamada de la conferencia de prensa por el presidente de Cuba a las 7:30 de la mañana es algo que no es muy común. La última vez que Cuba hizo una cosa así fue Raúl Castro anunciar la muerte de su hermano Fidel, así que había muchas expectativas. Yo sinceramente no creía que iba a haber mucho, y no me equivoqué, porque a través de los años siguiendo este tema y conociendo cómo actúan allá los actores en Cuba, pues ellos siempre tratan de alargar el poder que han tratado de controlar, que ya casi por 68 años. Entonces, las palabras de Díaz-Canel no en sí cambió ninguna opinión que yo he tenido. Es que la reacción aquí en Miami ha sido un poquito de lo mismo. Pues yo los invito, María Emma y Andy, para que podamos empezar a analizar de lo que estamos hablando, que escuchemos a Miguel Díaz-Canel y la forma en que confirmó que Cuba está negociando lo que, digamos, un escenario que hace poco tiempo no hubiera sido pensable, está negociando con Washington. Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios. El propósito de estas conversaciones es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen. Y por otra parte, encontrar soluciones para estos problemas que se han identificado. Por otra parte, determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países y además de eso identificar áreas de cooperación
para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y también en la región donde desarrollamos nuestra vida, que es la región de América Latina y el Caribe. Profesor Andy Gómez, pareciera que Díaz-Canel pues habla como de una transición, de una salida, de unas conversaciones diplomáticas y no habla del fin de un régimen. Era imposible que lo hiciera, pero a eso apunta Estados Unidos y Marco Rubio, ¿no cree usted? Bueno, absolutamente. Fíjate, llamaron una conferencia de prensa y lo que estamos viendo es Díaz-Canel hablándole al Consejo de Ministros del gobierno cubano, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el punto más importante para Cuba a través de los años? Controlar el poder. Cuando el presidente Obama estableció relaciones diplomáticas con Cuba, empujó y trató de abrir la puerta para esas negociaciones y Cuba la rechazó completamente. Estamos viendo lo mismo. Entonces, mientras que Raúl Castro esté vivo, yo no creo que va a haber ningún cambio en Cuba. Pero, ¿piensa usted que Donald Trump va a aceptar eso? Que no haya cambios ni que haya resultados evidentes en las negociaciones, es decir, están abriendo una especie de compás de espera, pero ¿acepta la administración Trump una cosa que acá diríamos como darle coba, alargar, postergar? Pues mira, te voy a contestar tu buena pregunta de esta manera. Cuba compra un poquito de tiempo por la guerra en el Medio Oriente, que están los Estados Unidos participando en este momento, como todos sabemos. El tema de Cuba, el presidente Trump se lo ha dejado al secretario de Estado Marco Rubio, como dijiste, cubano-americano, y que conoce muy bien a los cubanos y que conoce muy bien a Latinoamérica. No, esta administración, y Marco no va a aceptar, igual que el exilio, no va a aceptar cambios económicos sin que no hay cambios dentro del poder cubano. Y lo que se ve ahora es en esta crisis que ya no podría estar más difícil. Usted sabe que en estos pues casi 70 años la situación no ha sido fácil desde el punto de vista energético, desde el punto de vista social, las universidades viniéndose a menos, el sistema de salud, los grandes pilares, Correcto, dijéramos, que constituyeron este régimen cubano. Sin embargo, ¿se va a ir por las buenas? ¿Cree tal vez el régimen de Cuba que le puede pasar lo mismo que a Maduro? Venezuela es muy diferente a Cuba. En Cuba no existe una Delcy Rodríguez o un Jorge Rodríguez que entregaron a Nicolás y a Celia Maduro a los Estados Unidos. Nadie en Cuba, en el poder hoy en día va a entregar a Raúl Castro a los Estados Unidos, si fuera ese el caso. Ahora, Raúl Castro este año cumple 95 años. Así que se está acercando, ¿no? Se está acercando ya los últimos días que este señor va a tener en esta tierra. Vamos a ver qué pasa después. Pues Raulito, de pronto. Pero fíjese usted que muchos pensaban que cuando muriera Fidel podía haber algún tipo de transición, pues porque de alguna manera se le pensaba irreemplazable. La ausencia de Raúl, ¿usted piensa que puede causar ahí un quiebre o es tan cerrado el sistema que realmente tampoco depende de eso? Fidel era todo por Fidel. Cuando Raúl Castro tomó el poder, una cosa que hizo Raúl Castro fue institucionalizar la revolución cubana a través de 3 organizaciones que a Fidel no le importaba ninguna: las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Partido Comunista y la Asamblea Nacional. Ahora, la organización más grande y más importante en Cuba es el Ejército, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que Raúl sirvió como ministro por 47 años. Todos los que dirigen el ejército cubano hoy en día son raulistas y están con Raúl.
Una vez que falte Raúl, sinceramente, ninguno de nosotros que conocemos y seguimos este tema, te podemos decir claramente quién va a sustituir a Raúl Castro. Ahí es cuando empiezan los problemas. Es lo que usted decía, no hay la DELCI o no hay el sistema que venga detrás y que pueda casi que sustituir, traicionar, según algunos, o sustituir ese gobierno en la transición como está ocurriendo. Sin embargo, yo creo que de alguna forma va a ser muy difícil que se pueda mantener el régimen, particularmente a puertas de las elecciones de medio término en Estados Unidos, con una población cubana tan fuerte como la que tiene ustedes ahí en la Florida y en general en los Estados Unidos. ¿No cree que Donald Trump, a pesar de la guerra de Irán, va a meter la cabeza por hacer un cambio más estructural en Cuba? Puede que sí, puede que no. Déjame explicarte. Sí, la comunidad cubana americana en la Florida es muy fuerte, pero ya a través de los años, la comunidad cubana americana ha cambiado mucho. Y déjame explicarte si me permites. La comunidad cubana americana histórica, mis padres y mis abuelos ya fallecieron. La generación mía, aquellos que nacimos en Cuba y crecimos en los Estados Unidos, la mayoría de mis amigos sufren de lo que ellos están enfatigados con el tema cubano. En otras palabras, cansados, porque van a ser 68 años. La generación de mis hijas conocen a Cuba por mí y por su madre. Hasta mis nietos mayores conocen el tema de Cuba. Pero tú le hablas a las amigas y a los amigos de mis hijas y muy pocos de ellos conocen la realidad de Cuba. Así que aunque la comunidad cubana americana en el sur de la Florida es grande y tiene un poder político y económico bastante con poder, es muy diferente. La mayoría de la comunidad cubana americana hoy en día en el sur de la Florida llegó después de los 80. Sí, no tienen concepto de esa vieja realidad, ¿no? Pero... Y 36% de la comunidad tiene todavía familiares y amistades en Cuba. En otras palabras, están sufriendo viendo lo que están pasando hoy en día en Cuba, como mencionaba. La situación en Cuba está peor que nunca. Sí. Ahí no hay solución. Por ejemplo, el tema de la electricidad. No hay manera de reparar esas plantas. No hay manera. Los expertos lo han dicho claramente. Pregunta sobre ese tema de la electricidad. ¿Por qué en este momento hemos visto algo marginal por ahora y es la comunidad cubana, los habitantes de la isla, quiero decir, han salido a protestar con cacerolazos, por los apagones, pero todo esto sigue siendo muy marginal si se compara con aquel movimiento de las protestas hace unos años que fue reprimido tan duramente? Hablamos de 2021, Mira, 2022. ¿Por qué? ¿Por qué? Fidel tenía una magia muy interesante cuando había problemas sociales. Él dejaba, usando, como yo digo, la olla de presión, abrirle la tapa para que saliera un poco el humo. ¿Y qué te quiero decir con eso? Quien se quiera ir de Cuba, que se fuera. Hoy en día la población de Cuba ha caído a 8.5 millones. Es que en sí, me acabo de enterar, hay más de 46.000 cubanos en Brasil. En Uruguay hay más de 26.000 cubanos en Uruguay. Y estamos regados por todo el mundo. Y lo que me preocupa a mí, ¿no? Cuando llegue el día del cambio en Cuba, cuando ya Raúl Castro no esté en el poder, tristemente la mayoría de la juventud cubana no se quiere quedar en la isla. Usted menciona Brasil. ¿Cómo está la región? ¿Cuál es la evaluación que usted o académicos en su entorno de origen cubano piensan? ¿Para dónde se inclina América Latina y el Caribe? ¿Y cómo puede colaborar
en este escenario? Ya vimos que lo hizo el Vaticano con la liberación de estos primeros 50 y pico. Mira, esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Esta misma semana, aquí el presidente Trump tuvo 16 diferentes países de Latinoamérica en una cumbre, hablando de los problemas del hemisférico en Latinoamérica. Pero no estuvo Venezuela, no estuvo Colombia, no estuvo Nicaragua y no estuvo Brasil. Y México. Países de gran importancia en Latinoamérica. Países que tienen problemas con el narcotráfico. Pero una de las cosas que yo creo que todavía el secretario de Estado, Marco Rubio, que lo conozco bien, pudiera hacer es tratar de buscar otros países en Latinoamérica, apoyar, a tratar de atraer este cambio en Cuba. Pero me vas a contestar, bueno, pero existe la OEA, la Organización de Estados Latinoamericanos. No tiene poder hoy en día. Absolutamente no tiene poder. Las Naciones Unidas. ¿Qué puede hacer las Naciones Unidas? Poco, cuando tú tienes un Consejo de Seguridad en que China y Rusia y los miembros, incluyendo los Estados Unidos, con un voto pueden tumbar cualquier cambio que se presente. Cierto. Entonces, lo que ha aprendido los Estados Unidos a través de los años, y yo creo que fue la lección de Irak, primero que no podemos exportar la democracia de los Estados Unidos a ninguna parte del mundo. Es que yo te diría, ustedes están viendo la democracia aquí después de 250 años que estamos celebrando este año. La democracia de los Estados Unidos todavía se está tambaleando un poquito en estos minutos, ¿no? Pero también tú no puedes tumbar un régimen como hicimos en Irak y la seguridad de un país. ¿Y qué haces después? Te quedas en... Que eso es precisamente lo que está ocurriendo con Venezuela, ¿no? Que es como una transición sin tumbar de buenas a primeras al régimen, déjeme ¿no? apuntar algo, pero no sé si la lección está bien aprendida, porque algo así es precisamente lo que están intentando en Irán. En Irán están tratando de cambiar un régimen y después ¿qué? Bueno, pero ¿y qué acaba de hacer Irán? Escogieron al hijo del ayatollah como el dirigente de Irán. Sí. Entonces, ¿cuándo se va a acabar esta guerra en Irán? Exacto. ¿Y qué pasa después? La cosa no es cuando está pasando en el momento, es después. Y entonces también, ¿cuál es el interés en Venezuela? Igual que Irán, el petróleo. ¿Qué hay en Cuba? Absolutamente nada. El turismo. Y ya ese sistema turístico, la estructura se ha caído completamente. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho de Cuba algo tan estratégico y tan importante para Estados Unidos? Si no hay en Cuba nada. El cubano en el sur de la Florida. Por supuesto. Que es un tema... La política doméstica, volvemos a lo mismo. Exacto. Es un tema que nos apasiona. Que hay veces nos ciega. Y déjame darte un ejemplo. Yo oigo aquí hasta los mismos del Congreso que dicen o hablan a los medios y le dicen, vamos, aquí lo que tenemos que hacer es retornar a Cuba a la democracia. ¿Qué democracia? En Cuba no había democracia en el 59. En Cuba nada más que hubo gobierno constitucional del 1940 al 52. Y eso es muy parecido por toda la región de Latinoamérica, ¿no? Entonces, estamos no retornando a un país a la democracia, sino ayudar a un país a desarrollar una transición a la democracia. Y eso no se puede hacer de día a noche. Eso puede tomar una generación. Es que yo te diría, a través de los años, una cosa que he aprendido,
y yo he estado en Cuba muchas veces. Yo te diría que es más fácil cambiar el sistema político y económico en Cuba que transformar psicológicamente al pueblo cubano a apoyar un cambio. Y fíjate que no estuve diciendo democracia, cambio. Y porque el cambio todavía no tiene definición. Y esa definición tiene que venir dentro de la isla. No puede ser exportada de Miami. Particularmente que son generaciones que no conocieron otro sistema, Exacto. no conocieron otro tema. Pero usted trató el tema de la democracia y es una palabra que no parece estar en este nuevo orden de la seguridad nacional de los Estados Unidos, la doctrina Monroe, la Donroe, como le llaman ahora, Dunrow. que no pareciera estar. ¿Qué lo puede reemplazar? Porque uno entiende la transición, lo que decían Margarita y usted, uno entiende la transición, lo inteligente que pensaron que podía ser una transición en Venezuela con parte del régimen para llegar al final a un sistema democrático. No pareciera ser el caso de Cuba como no lo es en Irán. ¿Qué es lo que hemos buscado? ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela? No hubo cambio de régimen. Lo que ha habido una transición de poder de los Maduro a los Rodríguez, con Diosdado Cabello en un lado y Vladimir López en el otro y los demás alrededor. Siempre y cuando que ellos nos dieron acceso al petróleo venezolano, pero de él sí lo ha dicho muy claro. Donald Trump no corre Venezuela, yo soy la que corro Venezuela. Déjeme plantearle dos escenarios, a ver si usted los ve posibles. Espero. Que se inicien, que a lo mejor la administración Trump le esté apostando a unas reformas económicas importantes, a un cambio en el modelo, a una especie de cubastroika, como han dicho algunos analistas en Estados Unidos, y que luego el sistema se caiga por su propio peso, como pasó con la Unión Soviética, de alguna manera en el sentido del peso de las reformas. ¿Ve posible eso? Yo no conozco ningún país totalitario que se ha caído a través de establecer mejores reformas económicas. Si no cambian las ideas políticas como las de Cuba, hoy en día no puede haber reformas económicas. Déjame explicarte un poquito más. Porque el secretario Rubio hace creo que 10 días dijo, vamos a tratar de cambiar a Cuba a través de las reformas económicas. Y la reacción fue un poco negativa, porque muchos de nosotros dijimos, pero eso fue lo que trató el presidente Obama. Y nada pasó. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno cubano tenía miedo de abrir las puertas a los inversionistas y perder el control político. Ahora, la otra parte, ¿qué compañía cubano-americana va a ir a Cuba sin ninguna garantía de esa inversión? Pero este régimen no se va por las buenas, el régimen de los Castro no se va a ir por las buenas. Eso, entonces, déjenme plantear el segundo escenario a partir de esto. Que estén haciendo una negociación, que se encuentren con dos posiciones como son en las antípodas y de repente irreconciliables, una postura del régimen cubano, digamos, inflexible en lo que le interesa a Washington, y que sea como una especie de presentación al mundo de que se intentó por la negociación y que entonces va la fuerza, una especie de legitimación previa de una operación un poco más drástica. Yo creo que eso es posible. Muy buena pregunta. Yo creo que eso es posible, pero vuelvo a lo que dije anteriormente. Mientras que la figura de Raúl Castro está controlando las decisiones de día a día, nada va a cambiar. Ahora, una vez que falte Raúl Castro, ahí es cuando van a empezar los problemas.
porque yo creo que puede ser dentro de las mismas Fuerzas Armadas Revolucionarias que pueda haber uno de los ejércitos que rompa con el gobierno cubano. Es que yo no te pudiera decir, y ninguno de nosotros que seguimos este tema, no te podemos decir hoy en día, cuando muera Raúl Castro, esta es la persona que va a sustituir a Raúl Castro. No se sabe. No es Miguel Díaz-Canel, ni el primer ministro Marrero. Hay algunos que dicen que son el nieto, el hijo, el bisnieto. No sabemos. No, nadie sabe eso. Claro. Pero entonces no estamos hablando de un cambio tan inminente. Si lo oigo usted decir, no, esperemos a que se muera Raúl Castro, es probable que no estemos hablando del cambio inminente que ha dicho Donald Trump, que el régimen tiene los días contados, que el régimen se va a caer, o sea, lo viene diciendo hace 2 semanas. Una de las cosas, pero ustedes lo saben muy bien, una de las cosas que hemos visto de esta administración, que Donald Trump dice lo que le venga a la mente. No. Definitivamente. Él iba a Venezuela, Irán los mulas tenían que consultar con él antes de escoger el nuevo dirigente de Irán, y eso no pasó. Así que él dice lo que le viene a la mente. En el caso de Cuba y Latinoamérica, como lo hemos visto en las últimas semanas, entonces viene Marco al micrófono y trata de aclarar o explicar dentro de esas locuras que le da al presidente cuál es la política o las pólizas que se van a tratar de hacer, ¿no? Así que el tema de Cuba es fácil, pero al mismo tiempo es muy complicado. Yo creo que lo importante de alguna forma es que se abrió este escenario. Puede que el tema electoral haya tenido un peso muy grande porque estamos pues a pocos meses de esas elecciones, ¿no? Se abrió con Obama y hubieron delegaciones dirigidas por 2 mujeres, Josefina Vidal y Roberta Jacobson. Sí. Y nos reunimos en La Habana y nos reunimos en Washington. Y te voy a decir, como yo digo, los cubanos no trajeron ni café cubano a la mesa, porque se les metió a ellos en la cabeza que el primer tema era levantar el embargo. Claro. Bueno, caballero, vamos a hablar de otras cosas que podríamos llegar de acuerdo antes de hablar del embargo. Y cuando lleguemos al embargo, ¿qué es lo que Cuba nos va a dar a nosotros? Porque en relaciones internacionales, negociar, tú no vas a entregar algo por nada. Por ejemplo, hoy soltaron 51 presos. ¿Por qué no sueltan todos los presos políticos? ¿Por qué no le dan el derecho al pueblo a votar? ¿Por qué no respetan los derechos humanos? ¿No? Sí, pues ese es el comienzo, diría yo, de un largo proceso, pero probablemente le sirva al régimen de Donald Trump y ciertamente a Marco Rubio a puertas de estas elecciones. Andy Gómez. Marco está en una posición un poco difícil, siendo cubano también, porque él muy bien reconoce que el tema de Cuba puede ser una complicación para su carrera política. Porque aquí en el sur de la Florida se está pidiendo cosas inmediatas, soluciones inmediatas que no van a pasar. Y hoy mismo se confirmó con lo que dijo o no dijo Díaz-Canel en Cuba. Sí, en realidad se está jugando mucho Marco Rubio, se está jugando ni más ni menos que su futuro político, porque lo otro que es, digamos, evidente es que estamos presenciando tiempos extraordinarios en sí mismos, con una diplomacia muy, muy audaz de la Casa Blanca. Y tú te imaginarías que Cuba mismo se diera cuenta, Rusia no va a venir a salvar a Cuba, China no va a venir a salvar a Cuba. Entonces, ¿qué solución tiene Cuba? No tiene ninguna. Pues vamos a ver, vamos a siguen siendo cabezones. A ponerle una nota optimista a Andy Gómez de la Universidad de Miami. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Perspectiva Mundial y todo lo mejor para la isla que tanto queremos los latinoamericanos. Por supuesto, todo eso es lo que le deseamos.
Pues muchas gracias. Gracias, Andy, Un por su placer estar con análisis. ustedes. Muy buenas noches. Lo mismo Hasta luego. allá. Hasta Gracias. luego. Y gracias también a nuestros televidentes por acompañarnos en esta cita semanal de todos los viernes a las 8 de la noche con los temas que hacen noticia en la agenda internacional. Hasta el próximo viernes.